Brian Weiss, Los mensajes de los sabios, narrado y editado por Ángels. Continuación de la parte 2. Ahora flota por encima, flota por encima de la escena. Abandona este cuerpo anciano. Te sentirás ligera, libre, mientras tu espíritu flota. Quizás puedas mirar hacia abajo y verla, ver su cuerpo. Y entonces, cuando te sientas tan libre y tan ligera, repasa esa vida, las lecciones que has aprendido. ¿Qué aprendiste tú? ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendió ella? Aprendió a no tener miedo de estar sola. Aprendió a cuidar de sí misma. Respondió Andrea desde una perspectiva superior. Sí, a ser independiente, comenté. Muy independiente. Le gustaba mucho la vida que llevaba. La gente se reía de ella porque nunca se casó ni tuvo hijos. Pero no parecía que a ella le importara. A la gente de la comunidad le caía bien. Al cabo de los años dejaron de meterse con ella. A la gente le gustaba trabajar para ella. Tenía mucho ganado. En este estado, mientras flotas, mira a ver si te das cuenta de lo que pasa a continuación. Has abandonado tu cuerpo, estás flotando. ¿Qué pasa a continuación? ¿De qué eres consciente? Voy subiendo y ella es cada vez más pequeña. Floto. Estoy dentro de una luz azul. Floto sin más. Estupendo. Te sientes bien, ya no estás enferma, no eres vieja, solo flotas. Tu conciencia avanza. ¿Qué pasa a continuación? ¿O sigues flotando simplemente? Solo hay rayos de luz azul que vienen por arriba y por el lado izquierdo de la cabeza. Es como un cono de luz azul muy grande y después no veo nada. Volvió a producirse un largo silencio. ¿Algo más? Pregunté por fin. Quería saber más del cono de luz azul. No. Vale. ¿Estás preparada para volver? Asintió. Muy bien. Antes de regresar establece conexiones entre su vida en la pradera y su independencia y la tuya. Con independencia de las cámaras de televisión, Andrea estaba aprendiendo lecciones importantes. Procesó con rapidez los nuevos datos. Después sonrió abiertamente. Me caía muy bien. Has conservado mucha de su fuerza. Eso está muy bien. Y además sabes que tu hermano ha vuelto y ves que la muerte no es lo que parece. La gente vuelve. Le echaba mucho de menos, dijo con una punzada de tristeza en el rostro. Ya lo sé, le respondí, pero aún así acabó siendo muy fuerte esa independencia. Las relaciones son muy importantes y también la independencia, cuando está en equilibrio y tu hermano ha vuelto y esta vez ha vivido, aunque al nacer era un poco débil y habéis podido reencontraros. Así funcionan las almas, así funciona el amor. Siempre estamos reencontrándonos. Eso te sirve para dejar atrás cualquier tristeza o miedo que tengas. Siempre volvemos juntos, una y otra vez. Recuerda también que el amor de tu padre y lo pesado que se ponía cuando estaba tan orgulloso de ti, el amor de tu madre que también ha venido a esta vida contigo, ¿cómo os habéis reconocido? Ellos también estaban en la pradera, la felicidad en la nieve con tu perro, tu padre y tu parca. Todo ese amor que has conservado en esa vida, en las que has conseguido mantener relaciones y ser independiente y fuerte y amar, lo has armonizado todo. Has hecho todo eso con un equilibrio extraordinario. Es algo maravilloso. Siente la fuerza y la independencia y tu capacidad de mantener relaciones muy buenas. Recoge todos esos pensamientos y sentimientos positivos. Llegado a este punto, tras digerir toda esta información y experimentar tantas emociones, Andrea parecía cansada. Decidí despertarla. Ya había aprendido suficiente por un día. Dentro de unos instantes voy a despertarte. Te apretaré en la frente, en un punto situado entre las cejas. Cuando apriete hacia arriba, abrirás los ojos y te despertarás. Estarás despierta,
Controlarás muy bien el cuerpo y la mente. Te sentirás estupendamente bien, más ligera, como si te hubieras deshecho de una carga, porque habrá desaparecido la tristeza que sentías por haber perdido a tu hermano en aquella época. Sabes que has vuelto. Te sientes muy tranquila, muy relajada y sin embargo tienes un control total. Cuando te apriete, te despertarás completamente. Le apreté hacia arriba la frente y se despertó lentamente. Tómate el tiempo que necesites y vuelve del todo. Lo has hecho muy bien. ¿Cómo te encuentras? Reventada. ¿Reventada? Repetí compenetrado. Me di cuenta que también yo estaba cansado. Había mantenido una concentración muy fuerte. Has hecho un gran esfuerzo. ¿Ha sido lo que esperabas? No sabía qué esperar. No me imaginé en ningún momento que vería a mi hermano. Pensaba que a lo mejor veía a una de mis hijas, pero no. Me he sentido como si algo me atrajera a otra época, a una vida distinta, pero no pudiera llegar. No había forma de llegar. Veía dónde estaba, pero no podía llegar. ¿Un tercer lugar? Sí, no podía llegar. ¿Sabes qué era esa tercera época? No. Era antes de la vida de la pradera, pero no conseguía llegar. Parecía como si hubiera un rayo de luz azul, pero era como un cono puro y que acababa sin más. El primero me rodeaba completamente y de repente me vi los pies. Esto era. Veía el borde de la luz y dónde acababa. Afuera estaba oscuro. Era como si alguien hubiera tomado un cono y me lo hubiera puesto encima. Se acababa y estaba allí mismo. Al parecer, Andrea había vislumbrado otra vida anterior, quizá con su hija, pero no había podido navegar más allá de aquella luz brillante de color azul. Solo se trataba de que vieras que estabas allí, pero no era para ahora. No pasa nada. Sigue estando allí y, además, seguro que también has establecido conexiones con tus hijas. Pero te has encontrado a tu hermano. Y no te lo esperabas. Esa es una de las cosas que pasan con todo esto. No siempre consigues lo que quieres. Eso ha sido una sorpresa, pero parece ser que ha habido cierta tristeza. Andrea se mostró de acuerdo inmediatamente. Ha sido una sorpresa total, porque en esta vida soy muy feliz. Tengo muy buena relación con mi hermano. Estuvo muy enfermo al nacer. No esperaba ver su cara. Y la intensidad de la emoción es muy fuerte, porque la sientes ahí mismo y es muy real. Sentías la tristeza, sentías la separación, pero cuando tenías 7 u 8 años, en esta vida sentías la emoción positiva de ir paseando con tu padre, que fue un recuerdo maravilloso, me interrumpió. Sí, un recuerdo maravilloso, asentí. Los ojos de Andrea tenían cierto brillo de rememorar la escena de su niñez. Sentía el viento en la cara, recordaba los copos de nieve, lo veía todo. Recordaba todas las curvas, pero aquellas farolas las había olvidado, dijo extasiada. Creo que no nos acordábamos del todo, añadí, y esta es una forma de recordar ese tipo de detalles, la sensación de los copos de nieve, las curvas de la carretera. ¿Cómo te sentías entonces? Todas esas sensaciones. Es algo más que una emoción, también están las sensaciones físicas. Y entonces, ¿me voy a acordar de todo lo que he dicho? ¿Y luego de más cosas? Claro, te has acordado de más cosas. Por ejemplo, dejé que te detuvieras un rato con lo del nacimiento. No podía salir de dentro de ella, recordó Andrea. Estaba oscuro, estaba dentro de un tubo largo y no podía salir. Allí te pasaste más tiempo, creía que habías salido. Esa era la oscuridad de la que hablabas. Es que todavía no había nacido. Pero te acordaste de un hombre que quería acostarse con su mujer, que estaba en la cama de al lado y que acababa de tener un hijo. Y lo viste vívidamente, y eso que acababas de nacer. También eso ha sido interesante, que te acordaras de ese tipo de detalles. A mi madre no le hizo ninguna gracia, repitió una vez más Andrea. Ya lo sé. Me apartó la cara, me apartó.
Seguía recordando más detalles. Aunque ya estaba despierta, aún recordaba la escena del hospital. Seguramente habría salido de la habitación si hubiera tenido más fuerzas, añadió, y bruscamente regresó al presente. ¿La primera vez es siempre lo mismo?, preguntó Andrea, que ya había recuperado su papel de periodista. Quizás alrededor de un 50% de la gente tiene algún tipo de recuerdo, pero los tuyos han sido tan vívidos y tan intensos para ser la primera vez que yo te situaría entre el 15 o el 20% mejor. Solo un 15% de la gente aproximadamente puede conseguirlo. Y esta técnica te funcionaría en muchos niveles, no solo con los recuerdos. Puedes aprender a controlar el cuerpo. Por ejemplo, si necesitáramos que te bajara la presión arterial, seguramente podrías hacerlo así, sin medicamentos. Durmiéndote, así dije, chasqueando los dedos, podrías conseguirlo. Podrías utilizarlo por motivos de salud, por motivos físicos. Si tuvieras fobias, podríamos encontrar una causa y deshacernos de ella. He tenido la impresión de haber estado antes en algunos sitios a los que he viajado. El oeste es uno de ellos, Rusia es otro. Después de que hubieran apagado las cámaras de televisión, Andrea seguía estando calmada, reflexionando sobre las experiencias vividas durante la regresión. Le mataron con un rifle, añadió, con una pistola. Iba añadiendo detalles. Las personas que pasan por una regresión se dan cuenta de cientos de detalles, mucho más de los que verbalizan con las preguntas mientras están inmersas en el estado de trance, recordando su niñez y experiencias de vidas anteriores. Ella seguía reflexionando y recordando. John vino a esta vida con ictericia. Cuando llegaron las enfermeras para llevárselo y hacerle un tratamiento, mi madre les dijo, seguramente no volverá a verlo. Seguramente se morirá. Una vez les hubo entregado a su hijo recién nacido a las enfermeras, su madre empezó a distanciarse en cierto modo de él, como si se preparara para su muerte. Aunque lo quería mucho, siguió con esa defensa de sus emociones, incluso después de que John recobrara fuerzas y su salud mejorara sensiblemente. En cierto modo, su madre siempre estaba anticipando la muerte de ese hijo. En los casos de ictericia en recién nacidos, que es algo bastante habitual, la bilirrubina, una sustancia química del hígado, sube temporalmente y la piel se amarillea. Exponer a la criatura a la luz natural o a las lámparas de cierta frecuencia lumínica basta por lo general para eliminar el exceso de bilirrubina y devolver a la piel a su estado normal. Al ir madurando el hígado, la ictericia desaparece por completo. El proceso de maduración puede durar apenas unos días o una semana o dos. La madre de Andrea reaccionó de forma exagerada ante la ictericia de su hijo. Estaba casada con un médico y sabría por tanto que la vida de John no corría peligro. Según Andrea, John siempre había sido consciente de la reserva de su madre, aunque no comprendía por qué se le discriminaba de esa forma. ¿Ves la conexión?, le pregunté a Andrea. Tu madre también había sido la madre de John en aquella vida anterior, en la pradera, en el siglo pasado. Y entonces él murió. Lo perdió. Cuando volvió en esta vida como su hijo y afectado de ictericia, tu madre se acordó de cuando lo había perdido la primera vez. Puede que no lo recordara conscientemente, pero sí emocional o subconscientemente. Y por eso se protegió, manteniendo a raya sus emociones. No podía soportar perderle otra vez. Estaba convencida de que era muy frágil, como antes, y de que iba a dejarle de nuevo. Andrea estaba emocionada. Su regresión había servido para explicar la relación entre su madre y su hermano menor. Había descubierto las auténticas raíces del comportamiento de su madre y la reacción de su hermano a la barrera protectora que había levantado su madre por si volvía a perderle. Andrea decidió que se lo explicaría a los dos todo. De las muchas regresiones que he facilitado y estudiado, la de Andrea fue muy especial. Estaba llena de recuerdos que servían para curar, de emociones intensas y de detalles vívidos. Es más, tenía una capacidad superconsciente para aprender las lecciones de sus vidas anteriores y conectarlas con las de su vida actual.
La grabación televisiva nunca fue emitida. Un ejecutivo de la cadena temió que al ser la sesión tan vívida y emotiva, Andrea comprometería su credibilidad como periodista objetiva.